Buenos días, jóvenes. Comenzaremos nuestra clase. Bien, en la última clase habíamos comenzado a desarrollar el tema de integrales, ¿no? Por supuesto que hoy vamos a continuar con ese tema. Les he subido sus notas. Supongo que todos han comparado el examen tal cual hemos resuelto con la nota que tienen, ¿no? No sé si alguien tiene alguna observación. Les escucho. Bien, parece que no, entonces eso quiere decir de que ahora sí definitivamente volcamos la página y entramos directamente. Okay. Bueno, es que ya habíamos entrado, ¿no? No, creo que no van a poder ver bien esto. Claro, porque sí deberían. Creo que no. Integrales indefinidas. Es el tema que empezamos a desarrollar. Para recordar un poquito, hemos dicho que una integral esencialmente es una antiderivada, ¿verdad? Una antiderivada, si se acuerdan ustedes, resulta del proceso inverso de comenzar o de encontrar la ecuación primitiva u original a partir de una derivada. Es decir, nosotros tenemos el resultado de una derivada y reconstruimos la ecuación original. Ese resultado es una antiderivada. Desde ese punto de vista, nosotros sabemos entonces que una integral es exactamente el inverso de una derivada, ¿verdad? Y es algo lógico matemáticamente. Cuando nosotros encontramos una derivada, si se acuerdan ustedes, lo que hacemos es encontrar la tangente a la curva. Perdón, chicos. La tangente a la curva en un punto determinado. ¿Y cómo encontramos esa tangente? La tangente, o la derivada más bien, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada x más delta de x menos la función original sobre delta de x cuando el delta de x tiende a 0. Vale decir, nosotros vamos a hablar siempre en función de esta delta de x. ¿Y qué es el delta de x cuando el delta de x tiende a 0? Aquí está viendo bastante grande, ¿no? Cosa que no es correcta. Ese es el delta de x. Y cuando el delta de x tiende a 0, se convierte en la diferencial de x, en esta. dy sobre dx, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, cateto opuesto, el delta y el delta x, que es el cateto adyacente. ¿Se acuerdan de eso? Hemos hecho todo el ejercicio y se ha explicado cuando se llevó derivadas en cálculo 1. Ah, no, yo no llevo con usted, pero me imagino que su docente igual les ha explicado. ¿A ver? Entonces, si este es el delta x o el diferencial de x cuando tiende a 0, estoy dividiendo el área en estos pequeños rectángulos. Si yo sumo todas estas áreas, más bien las estoy integrando, por eso se llama integrado.
O sea, ¿qué es la integral? Es la sumatoria de las diferenciales. Y por tanto, lo que voy a tener es el área bajo la curva. ¿No ve? Eso es una integral. Es el área bajo la curva, porque estoy integrando, estoy sumando todas estas áreas diferenciales. Un área diferencial es un área tan pequeña como yo puedo imaginar. Estas son dos diferenciales. Diferencial de Y, diferencial de X. ¿No ve? Cateto opuesto, cateto adyacente. Y que termina siendo este límite. Por eso se dice que este límite es la definición de derivada. ¿Está bien? Hasta ahí un poquito fundamentando el tema de integrales. Por eso es que una integral se representa por una S alargada. Esa es una integral. Y que no tiene sentido si no tiene una diferencial. Por ejemplo, diferencial de X. Y por supuesto aquí la función. Fíjense, la función nos da toda esta curva, ¿no ve? O sea, esta porción de área, por ejemplo. Aquí está la curva. Si yo multiplico esta altura, que significa la función, por el diferencial, estoy encontrando esta área. Si yo sumo todas las áreas, he encontrado la integral. Por eso, sumatoria de de la función por diferencial de x. Sumatoria de todas estas áreas chiquititas. Con un ancho diferencial. Este ancho que he puesto aquí es para que lo veamos, es muy grande. Un ancho diferencial, ustedes saben, es un límite de delta x cuando tiende a cero. Es tan pequeño como ustedes pueden imaginarse, pero que no llega a ser cero. ¿Lo ve? No llega a ser cero. Porque si llegara a ser cero, desaparecería. Como no desaparece, entonces es un límite. De ahí que, de ahí que el concepto de límite gobierna todo el cálculo. Función de esta altura y. ¿Lo ve? Ustedes saben que y es igual a función de x. Y es decir, yo tengo la ecuación de esta, evalúo en este punto, voy a encontrar esta altura y. Por ancho, el rectangulito. La sumatoria de todos los rectángulos, hasta aquí, el área bajo la curva. Estoy sumando las diferenciales. Por eso se dice que la integral es el inverso a las diferenciales. Con las diferenciales dividimos. Con la integral integramos, sumamos. Eso es. Espero que me hayan entendido ese concepto. Ahora, ¿qué es una integral indefinida? Es la ecuación de la integral para toda la curva, sin límites. La integral definida es entre dos puntos. Por ejemplo, yo voy a evaluar entre este punto A y este punto B. ¿Listo? Entonces va a ser una integral entre A y B de la función de x diferencial de x. Indefinida, sin los límites. Definida, con los límites. Mejor vamos a poner, luego les explico esto, ¿no? Desde B hasta A, al revés vamos a poner. También podría haber puesto así. Siempre empezamos del 2 menos 1. Esto me estoy viendo que aquí puse A, aquí puse B. Este siempre es este menos este. En su momento vamos a aprender aquello, no se preocupe. Pero cuando yo pongo límites en la integral, evalúo entre este punto y este punto, encuentro el área bajo la curva. Y aquí me va a dar un resultado. Porque voy a encontrar un resultado cuando integro, ese resultado voy a reemplazar en estos límites y voy a encontrar el valor. Inclusive con esto voy a encontrar el valor de la constante de integración. En cambio acá la indefinida sin límites es válida para toda la función. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, si cuando derivo, divido y cuando integro, sumo todas esas divisiones,
La integral es lo contrario, más que lo contrario, el inverso de la derivada. Por eso una integral es una antiderivada. Por eso, si yo tengo el resultado de mi derivada, hago todo el proceso inverso y encuentro el resultado de la integral, que es la función primitiva. Ese es el concepto. Si a ustedes les preguntan, imagínense que en un examen les diría, defina integral. Ustedes me pueden responder, una integral es una antiderivada. Ustedes me pueden responder, una integral es el área bajo la curva. ¿No ve? Cualquiera de las dos respuestas es válida. Porque eso es, una integral es una antiderivada. Ahora ocurre que nosotros hemos ido haciendo algunos ejemplos bastante sencillos de antiderivada. Es decir, ¿se acuerdan? En la clase anterior yo os he dado una función y se ha dicho encuentren la antiderivada. Hemos pensado al revés y hemos llegado a la solución. Es factible cuando la función es simple. Cuando la función es muy complicada, no se puede. Se puede, siempre se puede, todo se puede en esta vida. Pero no es sencillo. Afortunadamente, hemos visto que cuando se tiene el mismo tipo de función, el mecanismo de antiderivar es similar. Es decir, haciendo lo mismo y llego a los resultados, cuando varío solamente las constantes. ¿Lo ve? Y eso me permite tabular los resultados de la antiderivada. Y al igual, lo mismo que las derivadas, se llega a unas reglas principales de integración, que también ya hemos visto algo en la clase anterior. ¿Se acuerdan de dónde vienen las reglas principales de derivación? ¿No ve? De aplicar este límite. Si yo aplico este límite a una función, voy a encontrar su derivada. Fx más delta de x menos f de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. Y también se demuestra que al aplicar este límite a la misma función, tengo un resultado repetitivo que me permite crear una fórmula. Entonces ya no necesito aplicar este límite, sino simplemente aplicar la tabla de derivación. Aquí lo mismo. Cuando yo repito el proceso de antiderivación, perdón, mi gato ya está viniendo, mi gatita me persigue hasta todo el día mientras estoy en mi casa. Bien, como les decía, si yo voy antiderivando, voy a encontrar resultados repetitivos. Eso es muy afortunado, porque gracias a eso podemos armar tabla de integración. Es decir, a mí me da una integral, busco en mi tabla lo que corresponde. Por supuesto que tengo que aprender los procesos de integración. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos derivadas, habían algunos procesos clave. Clave. ¿Cuáles eran estos procesos? La regla de la cadena, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de sumas y restas, que en realidad solamente es que se debe derivar término a término, ¿no ve? Eso. Si ustedes dominan eso y tienen una tabla a la mano, podrían derivar cualquier cosa. ¿Se acuerdan? Cualquier función, no importa que no hayan avanzado, porque el proceso de derivación se vuelve mecánico si yo domino esas reglas. ¿No ve? Con esas reglas, entonces yo puedo derivar lo que sea. Lamentablemente, la regla de la cadena, la regla del producto y la regla del cociente no tienen validez en integración. En integración tenemos que aprender otras reglas
Y esas reglas las vamos a aprender ahora. ¿Está bien? Entonces, repito, esas reglas que hemos aprendido para derivadas no sirven para integrales, solo para derivadas. Bien, ya les di la clase anterior, no sé si se da en este orden, en el orden que ahora voy a ir colocando acá. Acá voy a ir colocando el orden que está en nuestro texto. Por si acaso, he ido recibiendo algunos correos donde me dicen dónde podemos comprar el libro. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no ve? Ojalá se pudiera conseguir el texto. Sin embargo, chicos, hay otros textos, por si acaso, del mismo Rafito Mejía, que sí hay a la venta y se parecen mucho a este. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque este librito está hecho para Unicef. Aquí está. Lamentablemente no hay. Por ese motivo, por si acaso, como ya les dije antes, incluso les consulté, estaban de acuerdo, usamos este texto porque para mí es muy adecuado. Voy a hablar con Rafa para que posteriormente ojalá vuelva a sacar otra edición de su libro. Sin embargo, yo les he subido el libro escaneado. Lo tienen en el Moodle, por si acaso. ¿Listo? Y les, les dije también, esperen un ratito, que mi gato está en mi cuello. Ya, ya. Les dije también que no era correcto escanear un libro y publicarlo como yo lo he hecho. Eso se llama piratería. Pero lo hago porque no me queda más remedio, ¿no? Para que ustedes tengan acceso al texto. Por ese motivo. He hablado con Rafa, ya le he explicado que he hecho eso. Tampoco lo he hecho sin que él se entere. Bien, chicos, con todo esto, en el texto que acabo de indicarles, la página 214, están las reglas principales de integración y son las siguientes. Dice, integral, la regla 1. Olvídense del número. De diferencial de x es igual a x más c. ¿Está bien? Es lógico, ¿no? Cuando yo derivo esta función, tengo que llegar aquí a la función que está aquí, adelante de esto, adelante del diferencial de x. ¿Qué función está delante del diferencial de x? 1. ¿Lo ve? Entonces, fíjense, 1. Si yo derivo esto, ¿cuánto es eso de mi derivada? 1. Entonces, la primera regla. La segunda regla, integral de k. K es una constante. Por diferencial de x, nos dice que la constante puede salir de la integral. Y el resultado sería k por x, ¿no ve? Esto es x. Por supuesto, más constante de integración. Siempre aparece la constante de integración. Porque cuando yo derivo esto, ¿cuál va a ser mi resultado? K, ¿no ve? Y de esta va a ser 0. El problema es que cuando yo derivo una constante, siempre es 0. Por tanto, no tengo forma de saber exactamente cuánto vale esta constante. Por eso simplemente pongo una C. Más adelante, en la integral definida, vamos a poder evaluar cuánto vale esta C. Por el momento, más constante de integración. Regla 3, que en realidad es la regla principal, por eso la voy a poner con rojo. Integral de x a la n por diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más constante de integración. N debe ser diferente de menos 1.
¿Está bien? Esa es la regla principal. Si se fijan ustedes, ahora vamos a hacer esto otro digital. Esta primera regla, integral de diferencial de x, es lo mismo que decir integral de x a la 0 por diferencial de x, ¿no ve? Cualquier valor elevado a la potencia 0 es 1. Entonces, esto es lo mismo que esto. Y si yo aplico esta tercera regla, va a ser pues x a la 0 más 1 a la 1 sobre 0 más 1, 1, más constante de integración. ¿Ven? X más e. Aquí está. Entonces, esta es la regla madre para todo. Y esta regla también es importante porque yo sé que si tengo aquí una constante, esa constante puede salir de la integral. Y no necesito sacarla. K por X, K por X. La constante se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la regla madre. X a la n más 1, o sea, sumo 1. En derivadas restaba, ¿verdad? Era n menos 1. Y esto bajaba. Aquí no, es n más 1 dividido entre n más 1. Esa es la regla madre. Y esta constante de integración que siempre aparece. ¿Por qué es diferente de menos 1? Porque si aquí pongo menos 1, va a ser menos 1 más 1, 0. Y esto va a ser infinito. Y el infinito en este caso es válido, ya les he explicado en cálculos válido el infinito. Sin embargo, me está mostrando una indeterminación. Por ese motivo es mejor no poner. Además, cuando tengo, más adelcito vamos a ver, cuando es 1 sobre x, cuando este x igual a menos 1, la integral es un logaritmo. Eso vamos a ver ahorita. Esa es la tercera regla, la regla madre. La regla 4. La misma. Integral de una constante por x a la n por diferencial de x. Es la tontera de estas tablas de derivación que a veces te repiten las cosas. No, estoy viendo que no es. Bueno, es lo mismo. Integral de k por f de x, así lo pone, por diferencial de x. Cualquier función de x, esta o cualquier otra. ¿Listo? Simplemente la k sale e integra la función. Listo, nada más. Ustedes saben que la constante, o sea, esta regla es la misma que esta, pero aquí estoy involucrando a cualquier función. Aquí era solamente x, o el 1 si quiere. Aquí es cualquier función. La constante entonces se mantiene. Eso es lo que nos está diciendo esta regla 4. Primero les puse k por x a la n, estaba bien también, ¿no? Solamente que x a la n ya era una función específica. La constante igual salía, igual lo mismo. O sea, no estaba mal, sino que esta es más general. La regla 5, muy importante esta regla 5. Yo tengo una integral de una función de x más o menos otra función de x, función f, función g, por diferencial de x. Fíjense que toda integral siempre va a ser la función, en este caso una suma de funciones, por la diferencial. No puede no aparecer esta diferencial. Si no aparece esta diferencial, entonces no puede integrar. ¿Lo ve? Siempre, siempre, toda la vida. Y es por la definición misma, por este motivo, porque lo que estoy sumando son las diferenciales. Por eso, siempre aparece esto. Cuando tengo una suma o resta de integrales, eso es lo que me dice la regla 5, tan importante, yo puedo distribuir las integrales. Más o menos la integral de la función g de x por diferencial de x.
O sea, esta regla de sumas y restas en integrales es la misma que la regla de sumas y restas en derivadas. También en derivadas derivo término a término, ¿no ve? En integrales también puedo integrar término a término. ¿De acuerdo? Entonces, eso dice la regla 5. Entonces, en sumas y restas no hay diferencia. En producto y cociente, totalmente diferente. La regla del producto y del cociente en derivadas no sirve para integrales. No es válida. La regla 6 la voy a poner con azul. ¿Por qué con azul? Porque es una regla genérica. Tal vez no es la más importante, pero es importante. Una integral de una función exponencial. Igualito que en derivadas. ¿Se acuerdan? En derivadas, la derivada de una exponencial era la misma exponencial. Aquí también es más la constante de integración. ¿Lo ve? Igualito. Lamentablemente, e a la u ya no puedo poner porque la regla de la cadena no sirve para integrales. No sirve la regla de la cadena para integrales. Por tanto, no hay e a la u, de aquí e a la u, por lo que sea. No existe. Si me dan aquí una función compuesta, tengo que aplicar un método que se llama, el método puede ser el método de integración por partes, puede ser de, no sé, son 4 métodos que vamos a aprender a integrar nosotros en el transcurso de las clases. Pero debemos buscar el método para poder integrar una función compuesta. Es más complicadito. Y la regla 7, que nos dice una integral de dx sobre x es igual, o sea, diferencia de x. Si quieren ustedes, es lo mismo, ¿no ve? Exactamente lo mismo. Es ln de x más constante de integración. Que es suficiente poner más. Miren, estas son las basitas de valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? ¿Quién me explica qué es el valor absoluto? Les escucho, jóvenes, a ver, ¿quién me ayuda a explicar? Sería que no se puede desintegrar y no se puede mover. No, 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 no es eso, Felipe. A ver, otras opiniones. ¿Qué significa valor absoluto? Les escucho, no me acuerdo. ¿Quién me ayuda? ¿Qué dices, Noelia? Noelia Lizarazu, a ver, ayúdame. ¿Estás presente, Noelia? ¿Quién? Sebas. Sebas seguro me va a ayudar. Sebas La Fuente. ¿Qué significa valor absoluto? No, feliz. Tampoco. ¿Dónde está Jocelyn? No lo estoy viendo. Mm. ¿Quién me ayuda? Camila. Camila Rodríguez. ¿Cómo es Camila? ¿Qué es valor absoluto? Esos son términos que no pueden ustedes no saber. No pueden, no pueden, no deben. Son demasiado importantes. Luego les voy a explicar yo qué es exactamente, pero ahora necesito que ustedes me digan, a ver, ya deben estar googleando, ¿no? Si alguien me está preguntando, me dice,
les voy a poner 3 puntos. ¿Qué hago? Yo agarro mi celular, pues Google, qué es valor absoluto, y me va a explicar. Y si lo entiendo bien, levanto la mano y digo, es tal cosa. Oye, Lice, no me sale. Yo estaba buscando ahorita la verdad eso. no te sale Pero no valor me sale. absoluto. Imposible. Pon Google valor Dice absoluto. Dime, Heidi. que yo también lo estaba buscando, pero tampoco lo quería decir, pero dice que es un valor numérico que no importa si es negativo o positivo. Exactamente, Heidi, eso es. Eso es. Mira, el valor absoluto, cuando ponemos esas dos rayitas, bueno, primero que cuando tenemos una matriz, han llevado en álgebra matrices, ¿no? Una matriz, ese valor absoluto, estas rayas significa determinante. Cuando tenemos un solo valor, significa valor absoluto. Y significa que a mí no me interesa el signo, me interesa la magnitud, el tamaño solamente. Entonces, valor absoluto de menos x, x. No importa si es positivo o negativo. El valor absoluto siempre va a ser positivo. Nos olvidamos del signo. Este signo no tiene validez. O sea, el valor absoluto solamente nos está midiendo la magnitud. No nos está diciendo si es positivo o negativo. ¿De acuerdo? Eso es valor absoluto. Acuérdense siempre, por favor. Entonces, la vez que ustedes tengan valor absoluto, usan el positivo. Pero deben ser conscientes que cuando han usado el positivo, es que han usado el positivo. Existe la posibilidad de que también sea negativo. ¿De acuerdo? Pero como simplemente estamos trabajando con la magnitud, usamos el positivo. Ustedes van a saber que están trabajando con el tamaño. A ver, para que me entiendan. Yo voy de la Universidad Unicen, aquí en la Santibáñez, hasta la Catedral. Unicen, Catedral. X2 menos X1. Positivo. Y luego voy de la Catedral a Unicen. O sea, al revés, vuelvo. Como X2 llama a la Catedral y X1 a Unicen, ahora es negativo. ¿No ve? Pero como yo estoy tomando el valor absoluto, no me interesa si estoy yendo o viniendo. Me interesa solamente la distancia entre Unicen y la catedral. Nada más. Por eso se llama valor absoluto. No me está diciendo si he ido o he regresado. Me está diciendo la distancia entre Unicen y la catedral es tanto. Y listo. ¿Está bien? Espero que me hayan entendido. Eso es valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué valor absoluto? Porque así está la definición cuando nosotros queremos ser demasiado exquisitos en matemáticas. Solamente es el logaritmo natural de la dimensión. Pero no es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque un logaritmo de un valor negativo no existe. Eso saben ustedes, ¿no? Es una regla de logaritmos. No existe el valor de un logaritmo negativo. Por eso es que ya es innecesario colocar este valor absoluto. Y justamente lo ponen por ese motivo, porque saben que solamente voy a tomar del positivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, fíjense, son las 7 reglas principales de integración que nosotros vamos a aplicar para resolver nuestros ejercicios. También podríamos aplicar a funciones trigonométricas, pero la verdad es, nunca van a usar funciones trigonométricas en su carrera. Entonces nos vamos a limitar a estas. ¿Listo? Porque la derivación de una función trigonométrica o de cualquier función es mecánica. Yo puedo encontrar cualquier derivada a partir de la tabla.
No es lo mismo con integrales. ¿Por qué? Porque para integrales necesito identificar el método de integración que voy a aplicar, porque lamentablemente no es válida la regla de la cadena. La regla de la cadena en derivación nos permite universalizar las soluciones en derivadas. Yo puedo derivar cualquier cosa, porque el método va a ser similar. Lo que va a variar, obviamente, es la función, es la regla de derivación. Pero luego los métodos son los mismos. Regla de la cadena, del producto, del cociente y todo lo que hemos aprendido. ¿No ve? En integración no, porque estas no son válidas. Listo. Copies estas. Ya les he ofrecido mandarles una tabla de integración. Lo voy a hacer. Solo que no lo tengo a la mano todavía. Si puedo, más tarde voy a subir una al WhatsApp. Pero ustedes entran otra vez a YouTube. No a YouTube, a Google. Buscan tablas de integración. Les van a aparecer 1000 tablas. Escogen la que les parezca más sencilla. Imprímanla. ¿Listo?